Bueno, vamos hoy a hablar de fe de una manera muy interesante, porque mi espíritu percibió algo y suena como una locura. Las más grandes manifestaciones de Dios se dan en los momentos de mayor crisis. Las más grandes manifestaciones de Dios se dan en las circunstancias más difíciles. Si no, ¿cómo es que Dios se manifestaría su gloria? Por ejemplo, el momento más difícil para el pueblo de Israel cuando sale de la esclavitud de Egipto es encontrarse ahora con el Mar Rojo y atrás un ejército que viene a destruirlo. Es un momento sumamente difícil, pues ese momento sumamente difícil es el mejor momento para que un gran milagro de Dios ocurra y la mar se abre. Cuando llega el pueblo a la tierra prometida, cuando van ya para morir de sed y están en un desierto, los momentos más críticos son los momentos más interesantes para la manifestación de la grandeza de Dios. De una roca sale agua, y agua como para darle de beber a 2 millones de gentes y a sus ganados. Así que salieron arroyos, ríos, cruzar para entrar a la tierra prometida, un río Jordán que en ese entonces se desbordaba y era mucho más grande en su proporción de agua que corría. Bueno, es el momento en que lo más grandioso de Dios se exprese y el Jordán retiene las aguas hacia el norte y pasan en seco los israelitas. Son esos momentos difíciles, son esos momentos de crisis en que son los momentos más interesantes en que Dios puede manifestar sus más grandes milagros y decir: yo soy Dios. Pero para ello necesitamos un elemento que es indispensable, que es el elemento fe. Fe. Es indispensable la fe. La verdad es que todos los seres humanos vivimos diariamente en base a fe, pero no lo concientizamos. Solo que es una fe racional, es una fe que puede ser lógica, una fe que puede ser hasta científica, pero no propiamente es una fe, no se ha llegado a una fe que se ha despertado, que se ha activado en nuestro espíritu, en base a la semilla de Dios, en base al mismo espíritu de Dios en nosotros. No hace mucho el Señor me decía: muchos de mis hijos y de mis hijas no han despertado la fe, y algunos que han despertado su fe no la han activado vivamente, y otros que la han activado no han procurado desarrollar esa fe. Y es tan importante que nosotros realmente despertemos esa fe. Por ejemplo, si fe, ¿qué es fe? Todos sabemos, la definición bíblica es la sustancia de las cosas que se esperan, es la demostración de las cosas que no se ven. Todos vivimos diariamente esperando algo y lo creemos como si ya lo tuviéramos. Desde, por ejemplo, salimos esta mañana, nos levantamos y todavía sin habernos levantado, mentalmente pensamos en el baño, mentalmente pensamos en prepararnos, mentalmente creímos estar aquí y lo logramos, aquí estamos. No estábamos aquí, pero aquí estamos. Eso es fe. No estamos en la casa todavía, o no está en el restaurante y usted piensa que va a estar ahí. Todavía no está ahí. Y cuando está ahí, usted salió para allá en fe. Todo eso es fe. Usted piensa en la próxima semana trabajar y obtener un salario y seguir sustentando sus responsabilidades.
No estamos ni hemos empezado el día lunes, pero usted lo cree y lo da por hecho. Planifica vacaciones, tal mes y tales días del año, ¿verdad? Todo ni llega allá, ya las planificó, ya se ve allá. Eso es fe, todo eso es fe. O sea que realmente vivimos por fe, pero sencillamente esa fe está racional y tenemos que activarla. La fe, la verdad, es un misterio. Vayamos a 1 Timoteo 3:9 y vamos a hablar cosas muy interesantes de la fe. Y vamos a ver que los hombres y mujeres de fe ven lo que otros no pueden ver. Los hombres y mujeres de fe ven lo que otros sencillamente solo lo critican o lo censuran, pero la persona de fe contempla con seguridad cosas que inclusive sus ojos naturales le pueden estar diciendo lo contrario de lo que él espera. 1 Timoteo 3:9 dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Note cómo la fe es puesta como un misterio, que guarden el misterio de la fe. La fe es un misterio. Y uno mismo cuando va desarrollando y desarrollando, en la Biblia los hombres y mujeres de Dios desarrollaron fe. Y cuando uno ha desarrollado la fe a un nivel y mira hacia atrás y dice, ay Señor, yo me asustaba con un moyote y ahora no me asusta ni un toro cebú. ¿Ve? Bien. Sin fe, sin embargo, Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Si nuestro gran ideal es llegar a agradar a Dios, que ese debe ser el más grande ideal de cada hijo, de cada hija de Dios, de cada siervo, de cada sierva de Dios, agradar a Dios. Yo anhelo agradar a Dios, no agradarme a mí mismo. Bien, el Señor dijo acerca, la voz del cielo se oyó en el bautismo de Jesús, este es mi Hijo amado en el cual yo me agrado. Ese es nuestro modelo. Entonces, sin fe, dice Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, una fe madura, una fe desarrollada, una fe que yo diría logra alcanzar su más alto nivel en este mundo, es una fe que ha alcanzado el nivel de estar enfocada en agradar a Dios. Y todo lo demás que es resultado de la fe aparecen como en automático por añadidura. Pero esta fe que se desarrolló tiene un enfoque, agradar a Dios. Ahora, alguno quizá dice que tiene fe, dice Santiago 2:18, y Santiago 2:18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea que una fe, si no se muestra en los hechos, si no se muestra en la obra, sencillamente es una fe que deja de tener significado, deja de tener valor. Y si alguien dice no tener fe, pero con sus obras está demostrando que lo tiene, eso es lo interesante. Muéstrame tu fe sin las obras. Si me dices que tienes fe, pero no lo muestras con tus obras, con tus hechos, con tu estilo de vida, no tienes realmente fe. Entonces la fe se muestra en nuestro obrar.
La fe se muestra cuando nos damos y cuando damos. La fe se muestra en lo que hacemos. La fe se muestra amando, creyendo y mostrando. La fe es el elemento fundamental en este camino santo. Sin fe es imposible estar en este camino y caminarlo, recorrerlo. Es imposible agradar a Dios. Es un misterio, tan así que la fe como elemento vital, dice Romanos 14:23, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de la fe es, ¿qué? Pecado. Diga conmigo, todo lo que no proviene de la fe es pecado. Entonces, ¿cómo debemos movernos? En fe. La persona que no tiene fe nunca se va a mover donde está. Por ejemplo, doy ejemplos que son para una mente natural, para una razón, para una lógica, sin entrar en aspectos espirituales. Si usted terminando este culto dice, no, yo no salgo de aquí porque a lo mejor voy a chocar. No, yo no me voy a ir a la casa. No, yo voy a decirle a los hermanos que me dejen dormir aquí. No, pero vente, vamos a la casa. Es el siguiente paso que tenemos que dar. O vamos al restaurante. No, yo aquí me quedo. La otra persona está actuando ¿en qué? En fe. Ahora, la fe se mueve como un don de acuerdo a 1 Corintios 12:9. La fe se mueve como un fruto de acuerdo a Gálatas 5:22. La fe debe crecer, debe tener un desarrollo de acuerdo a 2 de Tesalonicenses 1:3, que dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Una fe que crece. Y el amor de todos, un amor que crece. Fe que crece, amor que crece. No que a veces vamos como los cangrejos para atrás. No, para enfrente y para arriba. Una fe que crece, de tal forma que usted mismo se sorprenda, no soy el mismo, ahora tengo fe para esto, fe para aquello, ahora reto las adversidades, que quienes están al lado lo vean que hay fe. Ahora, la fe puede ser individual. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo. Puede ser una fe individual. La fe puede ser una fe colectiva, donde cada uno aporta su ración de fe, como por ejemplo en un problema familiar, ¿verdad? Tenemos un problema, no sé qué hacer, alguien siente que le tiemblan las rodillas, que le falta, se une al resto de la familia. Hay este problema, vamos a aportar cada uno nuestra ración de fe y vamos a fortalecernos en fe para llevar adelante esto. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Por eso el congregarnos como familia de Dios, cada uno aportamos una porción de alabanza, de adoración, cada uno aportamos una ración de fe, cada uno aportamos en la medida que Dios nos ha bendecido el diezmo, la ofrenda. En conjunto podemos sostener los gastos de instalaciones como estas y lo que la obra de Dios requiere. Una fe individual tiene que pasar a ser parte de una fe colectiva, una fe que es considerada como madura ante los ojos de Dios, es aquella que ha alcanzado la habilidad de agradar a Dios, como partimos de Hebreos 11:6. Esa fe madura que ha alcanzado la habilidad de agradar a Dios, también puede ser una fe excelente, suprema, cuando reconoce que el objeto de esa fe es el Señor Jesucristo. Cuando reconoce que el Señor Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Ahora, lo que los hombres
y mujeres de fe ven, es lo que otros no pueden ver, es lo que a otros les parece imposible, es lo que otros hasta lo critican y lo censuran. Fe es caminar no en base a lo que veo con mis ojos naturales, sino en base a lo que creo y en quién creo. La vista misma me puede estar mintiendo, los oídos mismos me pueden estar mintiendo respecto a lo que yo creo. La fe no es vista, porque ya sería vista, no fe, sino que estoy parado. La fe se para y se afirma en el Dios que cree, en la palabra que ha salido de la boca de ese Dios. Consciente de que Dios responde a su palabra y que Dios no se puede negar a sí mismo. Salió mi palabra, dice Dios, y no volverá a mí vacía, sino que irá y será prosperada para aquello para lo cual yo la he enviado. Ahora, la fe no la engendramos nosotros, no la podemos producir nosotros. La fe es una acción del Espíritu y surge también de la palabra en su rema. La fe se excita y también puede desarrollarse mediante actos de fe que vemos a Dios obrando, o en la Biblia nos motivan, nos inspiran, nos activan fe. Ahora, hay gente que puede llegar a creer en Dios y creer en la Biblia como la palabra de Dios, pero la realidad es que no tienen fe. Pero no puedes tener fe y no creer. La fe cree, la fe está segura. Y como la fe cree y la fe está segura, la fe actúa. No se queda parada, no está estética. Reta los obstáculos, causa rompimientos en las cosas que tienden a atar, a llevar a las personas a condiciones que no son en las que Dios quiere tenernos. He ahí entonces que los hombres y mujeres de fe siempre nos van a sorprender, porque se mantienen creyendo en algo que para mí no hay salida, que para mí es imposible. Es más, llego a pensar que ni Dios puede hacer algo. Ahora, voy a darles por lo menos 1, 2 o 3 ejemplos en la Biblia, cómo los hombres y mujeres de fe logran ver y caminar sobre cosas que van más allá de estos ojos, más allá de estos oídos, que van más allá de la crítica, de la censura, de lo que otro crea o no crea o pueda decir. Vamos al caso del padre de la fe, a nuestro padre Abraham, capítulo 22 del Génesis, verso 1 al 12. Génesis 22, 1 al 12. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Si nuestro padre Abraham fue probado, Dios es Dios y es soberano, y Él puede probarnos a cualquiera de nosotros cuando Él quiera y como Él quiera. Y entre más desarrollada esté su fe, más grande será la prueba que Dios nos ponga o que Dios le ponga. ¿Por qué? Porque usted, si ya tiene un nivel de fe, no es asunto de que se quede ahí. Eso sería anormal. En Dios siempre hay un constante crecimiento, un permanente desarrollo. Aun cuando estemos ya con Él en el tercer cielo, aún en cuerpos glorificados, vamos siempre a estar conociendo, entendiendo, y una eternidad no bastaría y no bastará para ir mirando la grandeza de Dios. Dios es infinito. Y si Dios nos lleva solo a vivir a una medida, a un nivel y quedarnos estáticos, creo que no es el Dios del que la Biblia habla. Irán de poder en poder, de fortaleza
en fortaleza. Y Dios probó a Abraham y le dijo, según 12:1, y Abraham, y él respondió, heme aquí. La palabra probar aquí, nasá en el hebreo, tiene la implicación de probar para practicar. Probar para practicar o para hacerte la prueba, cómo andas, y a la vez desarrollarte en fe. Que sigas mirando lo grande, lo infinito que soy yo, dice el Señor. Te hago una prueba y la prueba es la regla, es como en la escuela. A nadie le gustan las pruebas, pero las pruebas son necesarias. Y si son necesarias, son buenas. ¿Qué es lo que proyectan las pruebas? La condición en la que nos encontramos, la realidad de lo que entendemos. Es el reto y es lo que separa entre la derrota o la victoria. Si pasamos la prueba, es otro nivel. Es otra dimensión a la que Dios nos quiere llevar. Y por eso Dios prueba. Y la prueba para Abraham a este nivel, ya le había dicho en el capítulo 12, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre. En otras palabras, deja tu familia, deja tu tierra, deja este lugar donde siempre has estado y vete a una tierra que yo te voy a mostrar, que está a cientos, por no decir miles de kilómetros, y en aquellas condiciones de aquel entonces que lo mejor era un camello, y dejar la familia. Suena loco, pero Abraham lo hizo. Llega a la tierra y todavía Dios le dice, esta es la tierra que daré. No le dice que te doy, que daré a tu descendencia. Y todavía pasan más de 400 años para que esa promesa se cumpla. Y Abraham, el hombre de la fe, por eso es el padre de la fe, siguió creyendo. Y hubo un momento, él no tiene hijos. Y Dios le dice, vas a tener hijos como las estrellas de los cielos, como la arena de la mar. En otras palabras, que no los podrás contar. Pero si tengo una mujer estéril, yo soy un viejo, 90 años, los dos. ¿Cómo es eso? Pero Dios lo ha dicho, Dios lo va a hacer. Y entonces el verso 2 dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac a quien amas. Ya por fin tiene el hijo esperado ante un imposible de esterilidad y de vejez. Tiene el hijo esperado que será el heredero y que en base a ese hijo va a tener hijos como las estrellas de los cielos y como la arena de la mar. Pero ahora le pide Dios, como otra locura de Dios, toma a tu hijo, vete a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. En otras palabras, sacrifícalo. Pues, ¿qué pasa aquí? Pues que Dios le falta cabeza. Me saca de mi familia, me trae a este desierto. Me dice dar una descendencia numerosa e incontable. Soy viejo. Mi mujer es estéril, tenemos por fin el hijo esperado y ahora me pide que lo ofrezca en sacrificio. Y cuando se va en obediencia a Dios para hacer esto, el verso 5 dice, entonces dijo Abraham a sus criados, esperad aquí con el asno. Note la declaración que hace este hombre. Y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Qué pasa? Va a sacrificar al hijo. Ahora, Isaac ya es un hombre prácticamente maduro. No precisa la Biblia los años que tenía. Algunos se atreven a deducir que tenía 37 años de edad. Yo creo, en base a que si Isaac es un tipo y figura de Cristo que fue dado como muerto y resucitó, tenía 33 años y medio para cumplir la tipología correcta.
sea, no era un niñito, era un joven hecho y derecho. Pero ¿cómo es que actuó de alguna manera? Si no agarra al padre a golpes, agarra al pobre viejo y dice, a mí no me vas a sacrificar. A ver cómo le haces. Y entonces el versículo 6 dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y le puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. O sea que Isaac cargó la leña. Isaac cargó la leña donde él habría de ser ofrecido en el holocausto. Así que no era un palo, era el fuego suficiente, esa leña, como para tornarlo ceniza su cuerpo. Entonces, si era un adolescente, un niño, no podría cargar con ese tercio tan grande de leña. Y dice el verso 7, entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo, y dijo, aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto. ¿Se fijan todas estas declaraciones de fe? Él está en el monte Moriah, va a subir, allí debe sacrificar a su hijo según la orden de Dios. Y él hace una declaración a los criados, el muchacho y yo iremos, adoraremos y regresaremos. ¿Qué sale de este hombre? ¿Qué está viendo este hombre? Es el padre de la fe. Si va a sacrificar a su hijo, cuando su hijo le pregunta, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y él responde, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Puras declaraciones de fe. Algo está viendo él en fe que cualquiera lo tildaría como un loco. No sé cómo le hizo con Sara, dónde la dejó. Sería esto tremendo para ella. E iban juntos, verso 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y le puso en el altar sobre la leña, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. O sea que sus declaraciones eran declaraciones de fe. En esa fe su espíritu veía algo que solo él podía ver. Él no es que estaba claudicando, con seriedad preparó la leña, con seriedad Isaac se dejó atar, con seriedad levantó el puñal. Entonces el ángel, dice el verso 11, de Dios dio voces diciendo desde el cielo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. ¿Por cuánto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo? Mire, hay muchas maneras de demostrar que tenemos temor de Dios. Y hay algunas maneras con las que Dios puede probarnos que tenemos temor de Dios. Pero llegar a una prueba y a este nivel de sacrificar a Dios como si fuera un corderito, el único hijo, es cierto, cabe hacer un paréntesis, que ya para entonces había nacido Ismael de parte de Agar, de la criada. ¿Y cómo es que la Biblia está diciendo, sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo, al que más amas? Le aclara. ¿Por qué? Agar, aunque era hijo de Abraham, nació, dice la Biblia, según la carne. Pero Isaac nació según el Espíritu, según la voluntad y según el plan de Dios. Lo que significa que las cosas que hacemos en la carne no tienen valor para Dios. Las cosas que tienen valor para Dios son las que hacemos en fe.
y salen de nuestro espíritu. Tocar en la carne, cantar en la carne, predicar en la carne, orar en la carne, no hay valor. El valor viene cuando nos movemos en fe, cuando nos movemos en fe. Y en fe hay conexión entre el espíritu. Eso es lo que tiene valor. Entonces, ahora entiendo, conozco que temes a Dios. Hasta entonces, Abraham está siendo probado en su más alto nivel de probar que teme a Dios. Es probable que Dios quiera llevar a alguien de nosotros a un punto que puede pedirnos lo que más amamos, lo que más queremos, lo que más aprecias. Ok, suéltalo, muéstrame que temes, que me temes. Hebreos 11:9 dice, pensando que Dios es poderoso, o sea, Abraham, Hebreos 11:19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. O sea, que potencialmente Abraham mató a Isaac, lo determinó así, figuradamente lo recibió de ahí, de entre los muertos. Es tipo y figura de lo que pasó con Cristo, ¿no? Entre Cristo como el unigénito y es ofrecido, etcétera. Pero lo que quiero que observe, pues, cómo este hombre de fe podía alimentar su espíritu y su ánimo de hacer las cosas en medio de algo que no tiene salida. Es Dios quien lo está diciendo. ¿A quién más puedo recurrir que interceda por mí? Solo moverse en obediencia y en fe. El muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. ¡Ah, qué declaración de fe! ¿Dónde está el cordero? Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Él pensó, si Dios me está pidiendo eso, si Dios me ha dicho que me va a dar descendencia como las estrellas del cielo y la arena de la mar, entonces aunque lo mate, lo degolle, Dios me lo va a traer otra vez, me lo va a resucitar. El milagro todavía será más grandote. Y de esa manera actuó este hombre. Y vemos el resultado. Veamos otro ejemplo rapidito, el tiempo se ha ido. Primer libro de Samuel 17:16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días, o sea, 80 retos, 80 vociferaciones en la mañana y en la tarde. Verso 44 al 47 del primer libro de Samuel. Y dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Aquí tenemos al filisteo, al gigante, haciendo una declaración y diciéndole a David, yo voy a dar tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Él está hablando casi las mismas palabras que va a hablar David, solo que él lo hace en base a fanfarroneo, en un trasfondo espiritual idólatra, en base a ser un hombre de guerra, en base a pensar lo que él es. Y notemos el verso 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Note lo que le dice este muchachito David al gigante. En lugar de dejarse llevar por el miedo de que sus palabras le infundieran miedo, en lugar de dejarse llevar por lo grandote y cabezón que estaba, David le dice esto, verso 46, Dios te entregará hoy en mi mano.
¿Cómo es que un jovencito que nunca ha usado armas de guerra le puede decir eso a alguien que es lo único que ha hecho y que es una desproporción en todos los sentidos humanos? Pero hace una declaración de fe. Dios, número uno, te entregará hoy en mi mano. 2, yo te venceré. No tal vez te venceré, yo te venceré. 3, yo cortaré tu cabeza. ¿Con qué la va a cortar si no tiene ni siquiera una navajita de resurar? No tiene una navajita de resurar con él. No tiene un corta uñas, nada de eso. Y lo que puede ver una persona de fe, yo te cortaré tu cabeza. 4, daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. En otras palabras, no solo te voy a matar a ti y te voy a cortar la cabeza, todo el ejército va a ser derrotado. Cuando por 40 días y 40 noches el ejército de Israel está todo atemorizado. ¡Qué declaraciones de fe que a una mente natural no le entran! 5, toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Lo sabe usted, lo sé yo, lo sabe el mundo entero. ¡Qué declaraciones de fe! Oírle al rey Saúl y todo el ejército de Israel, que este muchacho está hablando, ya se volvió loco este chamaco, ¿no? Exagerado, pues ya que mate al gigante y punto. No, pero él está detallando cosas. ¿Qué va a suceder? Y yo le pregunto, ¿sucedió cada una de ellas? Sí, y de sobra. ¿Cómo esto? Por fe. Los hombres y mujeres de fe ven lo que nosotros no vemos. Actúan en base a lo que está en la dinámica de su espíritu por la fe. Verso 47, 6. Y sabrá toda esta congregación, todo este pueblo, que Dios nos salva con espada y con lanza, porque de Dios es la batalla. Él os entregará en nuestras manos. ¿Y sucedió así? Sí. ¿Era posible humanamente hablando? No. ¿Qué está pasando aquí? Fe. Mirando con los ojos de la fe. Entonces, los grandes retos son buenos momentos para demostrar el inmenso Dios al que servimos. Primera de Samuel 17:51, entonces corrió David, se puso sobre el filisteo, tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza, y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. No tenía ni una navaja de rasurar, con su propia espada le cortó la cabeza y lo mató. ¿Qué sucede con la gente de fe? ¿Qué sucede? Yo recuerdo cuando estábamos en el otro edificio de la Ester y empecé a decirles, tenemos que cambiarnos, si no vamos a tener que entrar a un tercer culto. Necesitamos un terreno grande, un edificio así y acá. Y estaba yo un empresario, amigo mío, ¿sabes qué? Dije eso. Y va y le dice a otro empresario muy fuerte, dice, ¿conoces a Amador, verdad? Sí, estás loco. En la iglesia no tiene gente millonaria. Y está hablando de irse a un terreno grande, de tantos acres, bla, bla, bla. Yo no sé cómo le van a hacer. Y la respuesta que se llevó este amigo empresario del otro empresario, dijo, ¿sabes una cosa? Esa gente de fe, con su fe, logra cosas mayores que nosotros con el dinero. Amén. Un ejemplo más, porque tenemos un bautismo que no recordaba en agua.
Mateo capítulo 15, verso 21. Una mujer, esto es increíble, por no llevarles a otros ejemplos, pero con esta mujer increíble, la llamada mujer cananea, la llamada mujer sirofenicia, Mateo 15, 21 dice: saliendo Jesús de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Son regiones paganas, no pertenecen al pueblo de Israel, son cananeos, son gente metida en la idolatría, que no conocen al Dios de Israel. Verso 22, he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Verso 23, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, porque sigue dando voces tras nosotros. ¿Cómo se siente usted si va ante una persona y le habla, le dice, y esa persona le ignora? Y en este caso Jesús, Dios manifestado en carne, ignorarla. Pero eso le valió a la mujer. Verso 24, él respondió, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando ya le dio una respuesta ante la insistencia de los discípulos: despídela. La ignoraste, no solo ignórala, despídela, dile que se vaya. Y la manera que el Señor le dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Y todavía Jesús le contesta, verso 26, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Qué manera? Ignorarla y de esta manera despedirla, y todavía tratándole de manera que pudiéramos decir despectiva. Ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella hora. Mire, desde el punto de vista de los patrones de Dios, Jesús estaba en lo correcto, aunque suene como doloroso. ¿Por qué? Porque Él le dijo lo correcto: soy enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mientras yo no establezca lo que el Señor dice, la profecía en el Antiguo Testamento dice que el Señor vendría a hacer un nuevo pacto. En ese nuevo pacto derribaría la pared intermedia entre judíos y no judíos. Mientras la pared intermedia de separación no se dé, yo soy enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero la mujer persistió. Por eso Pablo inclusive dice a los efesios: acuérdense ustedes no judíos, ustedes gentiles, que ustedes estaban sin Cristo, estaban alejados de la ciudadanía de Israel, estaban ajenos de las promesas de Dios, estaban ajenos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es en Cristo, bajo su muerte y su resurrección, que ustedes los no judíos van a tener parte. Pero esta mujer, ¿saben qué hizo con su fe? ¿Saben qué hizo con su súplica? Ella causó que ese tiempo que iba a venir con la muerte, la resurrección y del Señor se adelantara. Adelantó los tiempos por su fe. Eso puede hacer su fe. Tal vez Dios le tenga a usted destinado de aquí a 1 año, 2, 3 años, 4 años, algo que usted está soñando con eso, y que sin duda quizá Dios se lo va a dar. Bueno, en fe usted puede activar, adelantar el tiempo. Ya lo quiero, Señor. Tráemelo ahora.
tráemelo ahora. Mi fe es esa. La fe y la súplica y la acción de esta mujer adelantaron en ella el tiempo de los gentiles. Dios mío, qué fe. Qué fe. ¿Saben que en el Antiguo Testamento hay un grupo de mujeres que su padre murió? Y lo que la ley decía era que era el hijo, el heredero, no una mujer. Estas se pusieron de acuerdo, fueron delante de Moisés, dijeron: nuestro padre murió y no hay hijo varón en la familia, solo mujeres, ¿por qué hemos de quedar sin heredad? Y Moisés dijo: déjenme lo consulto con Dios. ¿Y saben qué hizo Dios? Por la súplica y la fe de esas mujeres, estableció hasta una nueva ley para que las mujeres, las hijas, fueran herederas. Tenemos. Ahora, antes del bautismo, quiero hacer una declaración. Vamos a ponernos de pie, por favor. Por si alguien no supiera qué decir, vamos a hacer esto, a decir esto. Abra su boquita, confiéselo. Diga conmigo con todo su corazón: Señor Jesucristo, primeramente te pido perdón por cualquier iniquidad, cualquier rebelión, cualquier pecado en mi vida. Que tu sangre preciosa me limpie en este instante. Tu bendito nombre me perdone en este momento. Y en esa pureza que solo tú me das, yo me allego al trono de tu gracia en fe, para despertar mi fe, para activar mi fe, que mi fe empiece a tomar el desarrollo apropiado, el desarrollo adecuado, y que el ideal sea agradarte. Pero en el transcurso, Señor, de una vida como la mía, que te agrada, quiero mirar grandes cosas, manifestaciones poderosas, en el nombre del Señor Jesucristo. Y en fe, yo causo ahora un rompimiento en el mundo espiritual, en el mundo físico, en el mundo financiero, y decreto que tu poder se mueva y que el milagro ocurra, que la sanidad llegue y la provisión aparezca en el nombre del Señor Jesucristo. Es hecho, es hecho, es hecho. Aleluya. Dígale al que está al lado: te felicito. Vas a ver cosas poderosas, vas a hacer cosas gloriosas. Aleluya. Extienda su mano, por favor, hermanos. El libro de los Hechos, capítulo 2, verso 40 dice: sed salvos de esta perversa generación. Y la palabra salvación, en su significado, quiere decir seguridad, quiere decir garantía. Es algo que está garantizado por el Dios de los cielos. Y hoy nuestro hermano Mario Barraza está asegurando su salvación, para cumplir el mandamiento que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Quizás usted tenga un producto, usted tenga un mueble, usted tenga cualquier artículo que usted le compró garantía, y por accidente o por uso, puede ser que se cayó, puede ser que se quebró, puede ser que dejó de funcionar. Usted, al tener la garantía, usted va al fabricante o donde usted obtuvo ese artículo y usted le dice: este artículo tiene garantía. Ellos están obligados a restaurarle, a devolverle el precio y entregarle a usted un artículo completamente nuevo. La salvación significa seguridad, una garantía que está respaldada por el Dios
de los cielos. Y por eso Pedro les dice: sean salvos de esta perversa generación. Somos salvos de pervertir nuestra vida. Somos libres para no caer en perversión. Y en este día nuestro hermano Mario Barraza está certificando, está firmando, al obedecer la palabra que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mario Barraza, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados, y recibas el don del Espíritu Santo y entres al reino de los cielos en el nombre. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Oh, Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios quiero darle gracias al Señor Jesucristo porque tuvo misericordia de mí y me permitió llegar vivo a este momento de mi vida y dar este paso. Gracias, Señor, por todo. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Déjenme les cuento algo de Mario y su esposa, con permiso de ellos. ¿Dónde está su esposa? ¿Estás por acá, mija? Levanta tu mano. Así que con permiso. Mario fue traído de niño a este ministerio cuando estábamos en la Ester. Fue creciendo, después se fue a la universidad a estudiar su carrera de abogado y se olvidó de alguna manera de buscar esa relación con Dios. Allá conoció a su esposa, también es abogada, y hubo que ella se fue a trabajar a una notaría. Jorge Orrantia, que también es un amigo, es cristiano, la invitó a un templo y el primer día ella abrió su corazón sabiamente. Llega con entusiasmo y le dice a Mario: tienes que ir allá, tienes que tener la experiencia que yo he tenido. Y Mario le dice: sí, vamos a buscar a Dios, pero yo quiero regresar a mis raíces, donde yo de niño fui instruido en eso. Y aquí están ahora los dos. Bendiciones, bendiciones. Feliz, mija, feliz. Pasa, mija, di algo, di algo. Qué vida tan maravillosa, ¿verdad? Cuando se vive en Cristo. Amén. ¿Qué puedes decir? Contenta. Pues estoy bien agradecida con Dios y quiero darle la honra y la gloria porque cuando yo recién empecé a hablarle de Dios, yo quería como hasta cierto punto presionarlo y decía: pues ¿por qué no agarra la onda? ¿Por qué no va rápido como yo? Pero después entendí que lo hace Dios, no lo hace uno. Él tuvo que salir de la ciudad, se fue a estudiar a California. Cuando llegó a California, él había olvidado llevar su tarjeta de crédito y él había hecho una reservación, pero no traía ahí el dinero para pagarlo. Entonces tuvo que salir, habló por teléfono para que le mandaran el dinero y tuvo que salir a buscar un Western Union.
Entonces él iba, pues es una ciudad que no conocía, muy grande, iba asustado hasta cierto punto, iba buscando y él dijo, no, pues aquí en el teléfono en internet buscó el Western Union, salió y se fue caminando, pero donde decía que estaba, no estaba. Entonces empezó a orar y cuando él me contó esto me dijo, pues ahí dice, siempre el que no cree cuando tiene una necesidad, al primero que busque es a Dios. Entonces empezó a orar y pues por favor, ya necesito ir a pagar eso, si no me voy a quedar sin dónde dormir esta noche, mañana tengo clases, ¿cómo le voy a hacer? Y entonces en una esquina él iba caminando y por alguna razón cambió de rumbo y una persona que estaba parada en la esquina volteó con él y le dijo, ¿inglés o español? Y él volteó y se quedó como asombrado y le dijo, español. Sacó un folleto de atrás de su pantalón y le dijo, Cristo te está llamando. Cuando él oyó eso, ahí él regresó y él era completamente diferente. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Bendiciones, aleluya. Qué lindo es el Señor. Hace poco recibí una llamada de un judío amigo que le hemos hablado de que Jesús es el Mesías, y él, judío de padre, de madre, creado en el judaísmo, no, y dice, cayó en un problema económico en sus negocios. Y en la frustración dijo, bueno, me han hablado tanto de Jesús como el Mesías, que si de veras eres el Mesías, que aparezca en mi cuenta del banco tantos miles. Miren qué prueba. Y luego llamó y le dijeron en el banco, sí, entró aquí esa cantidad. Gloria a Dios. Y él dice, desde ahora Jesús es el Mesías. Señor, gracias por ser tan lindo. Gracias, sea bendecido tu pueblo, sean llenos de bien tus hijos, disfruten de tu deleite, tus santos. Que esta semana sea gloriosa para todos, Señor, porque tú nos has llamado por cabeza y no por cola, para estar encima y no debajo, para dar y prestar y no pedir prestado. Tu promesa es que iremos de fortaleza en fortaleza hasta ver a Dios en Sión. Que Dios te bendiga y te guarde, haga Él resplandecer su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. Que Dios alce a ti su rostro y ponga en tu vida paz, y yo te bendeciré, dice el Señor. Terminamos con la ofrenda del minuto en el nombre del Señor. ¿Dónde están los recipientes? Parece que les falta fe a los que se encargan de los recipientes. Amén. Terminamos con la ofrenda del minuto en el nombre del Señor Jesucristo, y así somos despedidos para la gloria de Dios. Dios, te levantamos hoy, cantaremos, alabaremos y jamás nada nos detendrá.